Porque no hay futuro sin historia. Esto es Así lo vemos por AN Televisión. Esta semana es una semana esencial para todos los venezolanos, sin distingos ideológicos, sin posiciones sociales. A partir del lunes compareció ante la Corte Internacional de Justicia la República Cooperativa de Guyana con sus alegatos orales. Debemos recordar que del año 2018 la República Cooperativa de Guyana acudió unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia para intentar un pronunciamiento en torno a la controversia que mantenemos con ellos desde que se dio el resultado del laudo arbitral en 1899. El lunes Guyana presentó sus alegatos, unos alegatos que además hay que verlos con sumo cuidado porque en términos temporales ellos han presentado elementos de prueba solo desde el año 1814. ¿Por qué Guyana presenta alegatos solo desde el año 1814? Porque ese año el Reino de Inglaterra le compra a el Reino de Holanda los territorios al este del río Esequibo, de Meribo y Esequibo. 37.000 kilómetros cuadrados fue el proceso de transacción entre el Reino de Holanda y el Reino de Inglaterra. Y esto es importante que lo digamos, porque es el único documento que Inglaterra puede mostrar en términos de presencia sobre el territorio, pero, insisto, en la margen derecha del río Esequibo. En contraste con estos alegatos que presenta la República Cooperativa de Guyana, nosotros tenemos elementos históricos de mayor antigüedad, comenzando por el Tratado de Tordesillas en 1497. Cuando en 1497 el Papa, a través de una bula, divide entre el Reino de Portugal y el Reino de España lo que era el Nuevo Mundo, corresponde a España el territorio de lo que hoy es la Guayana Esequiba. De hecho, cuando vemos específicamente en lo que respecta a el proceso de ocupación y de ordenamiento territorial, una de las primeras provincias que se crea, la primera es la provincia de Margarita y luego Cumaná, una de las primeras provincias que se crea es la provincia de Guayana en el primer tercio del siglo XVI, es decir, 1520-1525. Luego nosotros tenemos otro conjunto de alegatos. Recordemos que en 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela y cuando el Reino de España crea la Capitanía General de Venezuela en 1777 se incluye el territorio de la Guayana Esequiba. Es decir, estamos hablando que los documentos que desde el punto de vista del principio del iuti possidetis iuri justifican nuestra presencia, nuestros derechos, datan de mucho antes de lo que el Reino de Inglaterra puede haber presentado. En el alegato, además del día lunes, los representantes de la República Cooperativa de Guyana cometieron una violación del derecho internacional público. Porque como sabemos, desde la Asamblea Nacional en el año 2021 se creó la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo, se creó una ley orgánica de defensa del Esequibo y esa ley terminó en una consulta popular en el año 2023, en un referéndum consultivo con 5 preguntas sobre una consulta que hizo el gobierno de Venezuela a la población venezolana con una concurrencia y una respuesta afirmativa a esas preguntas. Guyana, violando, insisto, el derecho internacional público, en su presentación oral el día lunes, exigió a Venezuela, la modificación de los mapas oficiales en donde aparece el estado Guayana Esequibo como el estado número 24 de Venezuela. La modificación de la ley orgánica de defensa de la Guayana Esequiba que fue promulgada jurídicamente por nuestra Asamblea Nacional. Y la modificación de todos los elementos que hemos hecho. Estoy hablando de la elección que en el año 2024 se hizo del gobernador de la Guayana Esequiba y de los diputados de la Guayana Esequiba. Esta acción en el juicio oral desarrollado en la Corte Internacional de Justicia es una violación del derecho internacional
de Justicia. ¿Por qué razón? Porque es una injerencia en los asuntos internos y soberanos de la República Bolivariana de Venezuela. En contraste con esa actitud de Guyana, que es una actitud de provocación, que es una actitud de irrespeto, vemos cómo fue la presentación el día de hoy, en donde intervino el canciller Iván Gil, en donde intervino nuestro representante Samuel Moncada, donde intervino el fiscal general de la República, Larry de Boer, donde intervino el general Pompeyo Torrealba, presentando los alegatos históricos. Nosotros, los venezolanos, tenemos pleno derecho. El alegato que presentó hoy en la Asamblea Nacional tiene, en la Corte Internacional de Justicia, tiene 3 líneas específicas. La primera, la ratificación de la línea histórica bajo la cual nosotros basamos nuestros alegatos. Insisto, Tratado de Tordesillas, creación de la provincia de Guayana, creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777, en 1836 el Reino de España reconoce la independencia de Venezuela y reconoce los límites que tenía la Capitanía General de Venezuela. Posteriormente nosotros hemos ido ratificando esos derechos. En el caso de la República Cooperativa de Guyana, nada de esto es posible. Los mapas, las comunicaciones que presenta la República Cooperativa de Guyana son los mapas y representaciones que utilizó Inglaterra en el laudo fallido, el laudo Írrito de 1899. No presenta mapas antes de la compra del territorio por parte de Inglaterra a Holanda, eso es, no presenta mapas antes de 1812, porque no los tiene, no los puede inventar, ¿no? Y lo que hemos hecho nosotros en la comparecencia el día miércoles es ratificar nuestros derechos. Eso es lo primero, histórico. En segundo término, se insistió muchísimo por parte del canciller Iván Gil y por parte de mi buen amigo, el historiador Samuel Moncada, que el mecanismo al cual debe ceñirse la controversia es el Acuerdo de Ginebra, firmado en febrero de 1966. ¿Por qué razón insistimos en esto? Porque el Acuerdo de Ginebra reconoce, tanto por parte del Reino de Inglaterra como por parte de la recién creada República Cooperativa de Guyana, que el laudo de París de 1899 es írrito e ilegal. Y esto basado en la información que en el testamento del abogado Prevost, abogado norteamericano que fungió como representante de Venezuela ante el tribunal, Prevost en ese testamento, luego de producirse su fallecimiento, reconoce las presiones que el Reino de Inglaterra y que Rusia generaron para que los jueces norteamericanos que debían actuar en defensa de los intereses de Venezuela no lo hicieran. Y eso generó, por lo tanto, que ese laudo fuera completamente írrito. La denuncia que Venezuela comenzó a hacer desde el momento en que el testamento de Prevost en la década de los 40 se hizo público fue tal que termina en el Acuerdo de Ginebra de febrero de 1966. Ese acuerdo señala, uno, que reconocen que había irregularidades en el proceso del laudo arbitral que viciaban absolutamente la decisión ahí establecida. Dos, establecía el Acuerdo de Ginebra los procesos a través de los cuales, en concordancia con la Carta de las Naciones Unidas y los mecanismos de resolución de conflictos que están establecidos en el artículo 5 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 14, se buscara una solución. Eso es mediación, negociación, intermediación, arbitraje como última instancia. Pero los artículos de la Carta de las Naciones Unidas señalan que el arbitraje debe recurrirse como última instancia cuando ya se han agotado todos los otros mecanismos de negociación. Eso no ha ocurrido. El tercer elemento que presenta nuestra representación ante la Corte Internacional de Justicia tiene que ver con dos elementos de fondo. Primero, que la concurrencia de Venezuela ante esa Corte
no significa un reconocimiento de nuestra parte de la capacidad, de la posibilidad que esa Corte tiene para hacer una resolución vinculante. ¿Sobre qué se basa este alegato de Venezuela? No es un capricho, no es una malcriadez, ni mucho menos es un intento, tal como lo ha querido presentar la República Cooperativa de Guyana, de afectación de la integridad territorial de ellos, sino que los estatutos de la propia Corte Internacional de Justicia señala que solo se acude a ella cuando las partes, y subrayo el plural, las partes están de acuerdo en concurrir a esa instancia. Yo debo recordarles a ustedes, queridos compañeros, compañeras, que nos ven en Así lo vemos por ANTV, que esto significa que indudablemente tanto Venezuela como Guyana debían estar de acuerdo en acudir a ese tribunal para resolverlo. Eso no fue así. El proceso incoado por la República Cooperativa de Guyana en 2018 es un proceso unilateral. Y esto es un punto clave en la tercera línea de nuestra argumentación. No importa que esa Corte Internacional de Justicia no responda a nuestros alegatos históricos. Nosotros no tenemos obligación del cumplimiento de ese veredicto. Y esto es importante que lo subrayemos. Porque cuando hacemos un análisis de lo que ha sido el desarrollo de los pronunciamientos en otras controversias de la Corte Internacional de Justicia, lamentablemente debemos decir con la seriedad que nos caracteriza como analistas históricos que somos, que siempre ha favorecido a las grandes potencias. Por lo tanto, la representación venezolana jamás ha esperado que la Corte Internacional de Justicia reconozca nuestros alegatos históricos. Nosotros insistimos que el mecanismo es el establecido en los acuerdos de Ginebra de 1966. Eso es la negociación directa, cara a cara, entre la República Cooperativa de Guyana y Venezuela. Otro elemento subrayado en el alegato nuestro es que nunca, y lo subrayo, nunca hemos pretendido afectar la integridad territorial de la República Cooperativa de Guyana. Porque el origen de la República Cooperativa de Guyana en esa compra que hizo el Reino de Inglaterra a Holanda siempre fue en la margen derecha del río Esequibo. Eso significa que los 159.000 kilómetros que nosotros estamos reivindicando como derecho histórico propio están ubicados a la margen izquierda del río Esequibo. Guyana lo que ha hecho desde la creación de la República Cooperativa de Guyana en la década de los 60 es usufructuar un territorio sobre los cuales no tiene, repito, ningún derecho histórico hasta antes de 1812. Al contrario de los elementos jurídicos en términos del iuti possidetis iure, es decir, lo que posees seguirás poseyéndolo, que es un elemento de delimitación de fronteras reconocido, lo subrayo, por todos los países de Sudamérica. Por lo tanto, nuestra comparecencia este miércoles 6 no significa por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que nosotros nos sometemos al veredicto de la Corte Internacional de Justicia. Nosotros seguiremos insistiendo. Por supuesto, de aquí devienen escenarios. Yo repito, insisto en cómo ha sido este recorrido. 2018, la República Cooperativa de Guyana acude unilateralmente a introducir un conflicto en la Corte Internacional en forma unilateral, la Corte Internacional violando sus propios estatutos, y eso nos habla, por supuesto, de una predisposición geopolítica sobre los intereses que ahí están, acepta ese proceso incoado e inicia toda la dinámica. Recordemos que la primera etapa era la entrega de documentos escritos que validaran las reclamaciones de las partes concurrentes. El hecho, repito, que nosotros hayamos acudido a entregar en primera instancia esos documentos escritos, mapas, comunicaciones, etcétera, que desde el siglo XIX, todo el siglo XIX se dieron entre
primero el Reino de Inglaterra y el Reino de España, y posteriormente entre el Reino de Inglaterra y la República de Venezuela, no significa que nosotros hayamos aceptado eso. Venezuela ha sido tajante en decir, acudimos porque esta es una instancia en donde nosotros podemos levantar la voz por los derechos de integridad territorial que tenemos todos los venezolanos. Pero no aceptamos que la Corte Internacional de Justicia sea capaz de tener jurisdicción sobre la ejecución de una decisión en este sentido. ¿Qué queda, por lo tanto, luego de esta etapa oral? Bueno, la primera etapa, repito, fue la entrega de documentos escritos. La segunda etapa fue una presentación oral ante los jueces. Luego de esto, los jueces se deben retirar a deliberar, es decir, deben hacer un análisis de los documentos escritos y deben hacer un análisis de la presentación oral. Muy seguramente estemos hablando de 4, 5 o más meses antes que la Corte Internacional de Justicia pueda emitir algún tipo de fallo. De aquí hay solo 2 escenarios posibles. Un escenario que sería óptimo para nosotros, pero con toda responsabilidad debo decir que no tengo ningún elemento de juicio para esperar este escenario, en donde la Corte Internacional de Justicia y los jueces mayoritariamente europeos y norteamericanos o canadienses o franceses reconozcan nuestros derechos históricos. Eso sería lo adecuado. Y que reconociendo nuestros derechos históricos le señale a la República Cooperativa de Guyana, acudan a los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Ginebra para solucionar la controversia. El segundo escenario es el que, en mi criterio, posiblemente tenga mayor factibilidad. Eso es que estos representantes europeos y norteamericanos se pongan de acuerdo, ignoren los elementos históricos que nosotros estamos presentando, lo cual ya de por sí sería un exabrupto, y pretendan dar por finiquitado. En este escenario, esa decisión, lo repito, de la Corte Internacional de Justicia, que puede ser presentada como vinculante, no obliga a Venezuela a ejecutarla. Y por lo tanto, la controversia por solicitud de Venezuela puede volver a la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Por qué puede suceder esto? Porque una decisión de la Corte Internacional de Justicia no puede pasar por encima de una decisión que se tomó en plenaria, que fue la firma y la aprobación del Acuerdo de Ginebra. Eso es, si bien el Acuerdo de Ginebra fue firmado entre 3, el Reino de Inglaterra, la recién creada República Cooperativa de Guyana y la República de Venezuela, ese acuerdo fue aprobado y votado en la Asamblea General de las Naciones Unidas y por lo tanto adquiere un carácter de tratado internacional. ¿Cómo es esto? Que la invalidez de ese tratado solo puede ser ejecutada a través de una consulta tal como dio origen al tratado. Lo explico sencillamente. Eso es, tendría que volver a la Asamblea General de las Naciones Unidas a someterse el tratado y decir ese tratado es caduco. Dadas las circunstancias bajo las cuales está el juego geopolítico en este momento, en mi criterio, eso es sumamente difícil. Venezuela muy seguramente lo que vaya a hacer es exigir de nuevo a la Asamblea General de las Naciones Unidas que agote todos los mecanismos de negociación. Se trata, y con esto defino las 2 líneas claves que nosotros vamos a desarrollar. 1, en concordancia con la consulta popular que hicimos en el año 2023 y que fue aprobada mayoritariamente, en promedio, más del 95% de los venezolanos que concurrieron a esa consulta votaron afirmativamente a favor de las 5 preguntas que hicimos. Nosotros defendemos la integridad territorial de Venezuela. Y el segundo es que insistimos en lo que ha sido nuestra línea matriz: la diplomacia de paz, las mejores relaciones posibles con nuestros vecinos, y eso incluye a la República Cooperativa de Guyana. Es un llamado a la República Cooperativa de Guyana a que nos ajustemos a los mecanismos de resolución pacífica establecida por la Carta de las Naciones Unidas. No por gusto, nosotros somos parte
y presidimos el grupo de defensa de la Carta de las Naciones Unidas ante las amenazas que la nueva situación geopolítica tiene sobre ese documento fundamental. Por lo tanto, desde Así lo vemos, desde AN Televisión, nuestro llamado es a los venezolanos a que tengan confianza en el mantenimiento de la línea que nos ha caracterizado, la defensa de la integridad territorial de los venezolanos. Terminó con una frase que es lapidaria: todo es lícito por la patria, menos perderla. Nos vemos en Así lo vemos por AN Televisión.